¿Y si te dijera que el éxito que tanto persigues nunca será suficiente a menos que pongas a Dios primero? Sé que suena fuerte, pero piénsalo. Trabajas, luchas, planificas, te esfuerzas, te levantas cada mañana con la esperanza de que todo ese sacrificio al fin te dé lo que tanto anhelas. Y aún así hay algo que no encaja. Hay un vacío que aparece en silencio, una sensación de que aunque lo logres, todo algo falta, un eco interno que no desaparece, que se hace más intenso cada vez que alcanzas una meta y descubres que la satisfacción dura menos de lo que imaginabas. Ese es el punto donde la mayoría se rinde, se frustra o se pregunta ¿qué estoy haciendo mal? Carl Jung lo explicó de una manera brutal. Dijo que el hombre moderno había perdido la conexión con su alma, que se obsesionaba con metas externas, con títulos, con dinero, con reconocimiento, pero olvidaba lo esencial, olvidaba lo espiritual, olvidaba poner a Dios primero. Y sin ese fundamento, todo lo demás, por más brillante que parezca, tarde o temprano se derrumba. ¿Quieres saber por qué, aunque avances, el vacío regresa una y otra vez? Quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que entiendes el éxito, la fe y tu vida entera. Vivimos en un mundo que te repite como un mantra: trabaja más, esfuérzate más, produce más, demuestra más, acumula más, y entonces serás feliz. Pero nadie habla de lo que pasa cuando logras todo eso, y aún así la plenitud no llega. La expectativa es clara. Alcanzar la meta te hará sentir completo. La realidad es otra. Alcanzas la meta y el silencio interno se hace más fuerte, más pesado, más incómodo. Y ahí te das cuenta de algo que incomoda. El problema no es que apuntas demasiado alto, sino que apuntas al lugar equivocado. Jung lo vio en cientos de personas, ejecutivos que dirigían empresas multimillonarias, artistas aclamados por multitudes, profesionales con reconocimiento social, hombres y mujeres que desde fuera parecían tenerlo todo, pero que llegaban a su consulta con el mismo síntoma: lo logré pero no soy feliz. Lo curioso es que muchos de ellos pensaban que necesitaban más metas, más logros, más movimiento, como si la respuesta estuviera en duplicar el esfuerzo. Jung descubrió que el éxito externo, sin un centro espiritual, es como construir un rascacielos sobre arena. Se ve impresionante, brilla, inspira admiración, pero no tiene raíces y tarde o temprano se derrumba. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? La raíz del malestar no es tu falta de disciplina, ni tu poca inteligencia, ni tu falta de ambición. La raíz está en el fundamento sobre el que construyes tu vida. Sin Dios, el éxito se convierte en un espejismo, en algo que promete agua en medio del desierto, pero que al acercarte desaparece. Ese es el engaño en el que caen millones de personas cada día, corriendo detrás de sombras, esperando que una meta externa resuelva un vacío interno. Y aquí viene lo más impactante. Cuando decides poner a Dios primero, no como último recurso, no como algo a lo que acudir solo cuando todo falla, sino como la base de cada paso, entonces todo cambia. De repente, lo que parecía caos comienza a ordenarse. Lo que parecía miedo se transforma en confianza. Lo que parecía duda se convierte en claridad. Poner a Dios primero no significa abandonar tus sueños, significa darles dirección, significa que ya no caminas a ciegas, que ya no decides desde el miedo, sino desde la fe, que cada paso que das tiene firmeza, incluso cuando no ves el camino completo. Poner a Dios primero no es resignación, es claridad. No es debilidad, es fuerza. No es renunciar, es construir con sabiduría. Y ese es el viaje que vamos a recorrer juntos en este video. Te mostraré por qué tus esfuerzos sin Dios siempre terminan en vacío. Te contaré cómo cambiar la forma en que entiendes tus metas para que no solo te acerquen al éxito, sino también a la plenitud, y descubrirás cómo integrar tu fe en tu vida diaria para tomar decisiones con serenidad, sin cargar el peso del mundo solo sobre tus hombros.
Porque cuando Dios es el centro, tus pasos tienen sentido, aun cuando no ves el mapa completo. Y aquí viene la primera gran pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Qué pasaría si dejaras de cargarlo todo tú solo? ¿Qué pasaría si dejaras de pensar que la vida depende únicamente de tu fuerza y empezaras a confiar en una guía que no falla? Cuando tratas de sostener tu vida solo con tu esfuerzo, llega un momento en que la carga se vuelve demasiado pesada porque no fuiste creado para caminar desconectado del Creador. Jung lo advirtió: el hombre que se separa de su dimensión espiritual empieza a fragmentarse. Puede aparentar fuerza, pero por dentro se quiebra poco a poco. Puede lograr victorias, pero cada victoria sabe amarga porque no toca el lugar correcto del alma. Por eso hay tantos hombres y mujeres que brillan por fuera, pero se sienten vacíos por dentro, porque construyeron sobre la arena de su propio ego, en lugar de construir sobre la roca de Dios. ¿Lo sientes? Esa es la diferencia entre éxito aparente y éxito real. El primero te da ruido pero no paz, movimiento pero no propósito, aplausos pero no sentido. El segundo te da algo que ninguna meta externa puede darte. Te da raíz, dirección y plenitud. Piensa en las veces que te prometiste que al llegar a cierto objetivo ibas a ser feliz, cuando terminara la carrera, cuando consiguieras el trabajo, cuando compraras la casa, cuando llegara esa persona a tu vida. Y sí, hubo emoción, hubo celebración, pero poco después volvías a sentir ese eco del vacío, porque el éxito sin Dios no llena, solo entretiene por un rato, es como agua salada, calma la sed por un momento, pero termina dejándote más deshidratado. Aquí está la trampa. Te dicen que necesitas más logros para sentirte bien, pero cuanto más logras, más profundo se hace el agujero, porque no es un tema de cantidad. Es un tema de calidad, de fundamento, de hacia dónde estás mirando. Jung lo llamaba desarraigo del alma. Un hombre desconectado de su dimensión espiritual queda atrapado en la superficie de la vida, como un barco sin ancla que el viento arrastra a cualquier dirección. Puede moverse mucho, pero nunca encuentra descanso. Y aquí surge la gran paradoja. Muchos piensan que poner a Dios primero es frenar su avance, es limitarse, es dejar de perseguir sueños, cuando en realidad es lo contrario, es darle dirección a tus pasos, es caminar con confianza, sabiendo que aunque no veas todo el camino, tu vida no depende solo de ti, sino de un propósito superior. Poner a Dios primero no te hace menos ambicioso, te hace más sabio. Porque ya no persigues metas por ansiedad, sino que eliges caminos con propósito. No acumulas por miedo a la escasez, sino que construyes con confianza en la provisión. No te obsesionas con demostrar nada a nadie, porque entiendes que tu valor no se mide en logros, sino en tu conexión con la fuente. Y aquí está lo que nadie te dice: cuando pones a Dios primero, el miedo empieza a perder poder sobre ti, porque ya no cargas solo, ya no peleas solo, ya no decides solo, y esa certeza interior cambia cómo caminas, cómo trabajas, cómo enfrentas las tormentas. Imagínate tomar decisiones sin la angustia de si te equivocas o no, porque sabes que hay una sabiduría mayor guiándote. Imagínate trabajar sin que el estrés te consuma, porque entiendes que tu esfuerzo no depende solo de ti, sino que hay gracia acompañándote. Imagínate perseguir metas sin obsesión, porque confías en que lo que es para ti llegará en el momento correcto. Ese es el cambio que ocurre cuando Dios es el centro. La vida deja de sentirse como una batalla contra el vacío y empieza a sentirse como un camino con sentido. Jung observó que muchas personas llegaban a terapia con síntomas de ansiedad, depresión, insatisfacción crónica, y al profundizar veía que más allá de las circunstancias externas, lo que faltaba era una raíz espiritual, y decía que el hombre moderno sufría de pérdida del alma. Ese es el vacío que tú también puedes estar sintiendo, no porque te falte algo afuera, sino porque dentro hay un espacio reservado para lo divino que nada más puede ocupar. Y lo más interesante es que en cuanto ese espacio se honra, todo lo demás empieza a alinearse.
Las decisiones se ordenan, las relaciones cambian, la forma en la que trabajas se transforma, incluso tu cuerpo lo siente, porque la paz interior tiene un impacto real en tu salud. ¿Te das cuenta de la magnitud? Lo que parecía solo un asunto de fe resulta ser el secreto del éxito real. Piénsalo, ¿de qué sirve tener una agenda llena si tu alma está vacía? ¿De qué sirve llegar a la cima si por dentro estás roto? ¿De qué sirve acumular victorias si nunca experimentas paz? Por eso Jung insistía en que el hombre debía integrar lo espiritual en su vida cotidiana, porque sólo así podía encontrar plenitud. Y aquí quiero lanzarte un reto. Esta semana, antes de tomar una decisión importante, detente un momento y pregúntate: ¿estoy poniendo a Dios primero en esto o estoy dejando que el miedo me guíe? Parece simple, pero cambia todo, porque no decides desde la ansiedad, sino desde la fe. Y eso cambia los resultados. Incluso si la circunstancia no cambia inmediatamente, tu interior cambia, y ese cambio interno es el que abre la puerta a todo lo demás. Tal vez pienses que esto es difícil, que la vida no te da tiempo para detenerte, que las exigencias son demasiadas, pero justamente por eso es más necesario, porque sin esa raíz espiritual, el ritmo de la vida te va a desgastar, te va a empujar a buscar atajos, a tomar decisiones desesperadas, a vivir con el corazón enredado en miedos. Poner a Dios primero no significa que la vida se vuelva perfecta. Significa que aún en medio del caos encuentras dirección, que aún en medio del dolor encuentras consuelo, que aún en medio de la incertidumbre encuentras confianza. Es lo que Jung llamaba volver al centro, regresar a esa parte profunda de ti mismo que no depende de lo que pase afuera. Y aquí viene lo interesante. Cuando haces de Dios tu centro, descubres que el éxito deja de ser un destino y se convierte en un camino, porque ya no persigues llegar a un lugar para sentirte pleno, sino que aprendes a vivir pleno mientras caminas. Cada día se convierte en parte de tu propósito, cada obstáculo en una lección, cada logro en una celebración que no depende de la aprobación externa. Esa es la libertad que da poner a Dios primero, y es una libertad que no se compra con dinero ni se consigue con títulos. Es una libertad que solo se experimenta cuando decides confiar. Y aquí cerramos este segundo tramo del viaje, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Vamos a hablar de cómo tu vida entera se transforma cuando dejas de buscar éxito solo afuera y comienzas a construir desde adentro, desde el alma, desde Dios. En la siguiente parte descubrirás historias, símbolos y claves prácticas para que entiendas cómo integrar esta verdad en tu día a día y cómo empezar a vivir con una confianza que no depende de las circunstancias. Así que no te vayas. Lo más revelador está por venir en la parte 3. Cuando entiendes que poner a Dios primero cambia todo tu enfoque, empiezas a ver la vida con otros ojos, porque ya no se trata de cuántos logros acumulas, sino de cuánto sentido tiene cada paso que das, y eso libera una fuerza que antes no conocías, porque ya no actúas solo desde tu ego, sino desde tu conexión con algo más grande. Jung decía que el hombre que se desconecta de su dimensión espiritual se convierte en esclavo de sus propios deseos y nunca se siente satisfecho. Y si lo piensas, es verdad, porque siempre hay un objetivo más alto, una meta más grande, un desafío más duro. Y si tu plenitud depende de esas cosas, siempre estarás corriendo sin descanso. Pero cuando pones a Dios, primero dejas de correr, como alguien que huye, y empiezas a caminar. Como alguien que confía. No es lo mismo perseguir la vida con ansiedad que construirla con serenidad. Y aquí surge una de las revelaciones más poderosas. Dios no te quita tus sueños, los ordena. Dios no destruye tu ambición, la purifica. Dios no apaga tu deseo, lo dirige para que no sea una obsesión vacía, sino un propósito que te sostiene. Y esto se nota en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo trabajas, en cómo enfrentas los problemas. Piensa en
Un día normal lleno de tareas pendientes, reuniones, estrés, tráfico, discusiones. ¿Cuántas veces terminas agotado, sintiendo que todo depende de ti? ¿Y cuántas veces reaccionas desde el miedo, desde la prisa, desde la ira? Cuando decides poner a normal y disietes asciendes y dicemos conocientos de sal que senal. Dios primero, el mismo día se transforma, porque aunque las circunstancias externas sean iguales, tu interior es distinto. Ya no respondes con desesperación, sino con calma. Ya no decides con angustia, sino con claridad. Y esa diferencia cambia la calidad de tu vida. Jung observó que muchas crisis modernas no son falta de recursos, sino falta de propósito. No es que la gente no tenga con qué vivir, es que no tiene para qué vivir, y aquí está la raíz. Si tú, ¿para qué no está conectado con algo eterno? Siempre sentirás vacío, porque lo temporal nunca podrá llenar lo infinito que tu alma necesita. Por eso, incluso personas rodeadas de lujos sienten que algo les falta. Porque el alma no se sacia con brillo, se sacia con verdad. Se sacia con Dios. Y aquí quiero que pienses en tu propia historia, en esas veces en que alcanzaste algo que parecía imposible, pero poco después regresaste al mismo punto de insatisfacción. ¿No te parece curioso? Ese es el recordatorio de que lo externo nunca será suficiente hasta que lo interno encuentre raíz, y esa raíz es espiritual, no material. Por eso Jung decía que los símbolos religiosos tenían un poder psicológico profundo, porque le sin posina se sí o sí posicina en desesina se adesa. Recordaban al hombre su dimensión más grande. Y aquí hay un detalle clave: poner a Dios primero no significa abandonar el mundo, significa habitarlo con otra conciencia, significa que puedes trabajar, perseguir metas, disfrutar de tus talentos, pero sin perder de vista lo esencial. Tu vida ya no depende de cuánto logres, sino de con quién caminas. Y eso transforma la manera en que experimentas cada éxito, porque ya no es un ídolo que adoras, sino un fruto que agradeces. Imagínala. Diferencia entre alguien que consigue una victoria y se siente vacío porque necesita la próxima, y alguien que consigue una victoria y siente gratitud porque sabe que no depende de él, sino de una guía superior. El primero vive atrapado el pripro. Segundo, vive libre, y esa libertad se nota incluso en las relaciones, porque cuando vives desconectado, buscas que otros llenen tu vacío, pero cuando pones a Dios primero, ya no buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no necesitas poseer ni controlar, porque entiendes que lo que realmente sostiene tu vida no viene de afuera, sino de arriba. Esa es la base de las relaciones sanas, y ese es uno de los mayores regalos de integrar lo espiritual en tu vida. Jung decía que el alma anhela completud, y cuando niegas lo divino te fragmentas, pero cuando lo aceptas te integras. Y aquí viene lo más impactante. Muchas veces buscamos soluciones complicadas para nuestro malestar. Cuando la clave es sencilla, regresa a la fuente. Pon a Dios primero, hazlo en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus rutinas, en tus planes, y verás cómo lo que antes parecía caótico empieza a encontrar orden. No significa que no tendrás problemas, significa que los enfrentarás desde otra fuerza, desde otra perspectiva, y eso marca toda la diferencia. Piensa en un arquitecto que construye sobre roca y otro que construye sobre arena. Los dos pueden levantar edificios impresionantes, pero cuando llega la tormenta, solo uno permanece. Así funciona tu vida. Cuando la tormenta llega, lo único que sostiene es el fundamento, y si ese fundamento es Dios, no importa lo que venga, permanecerás firme. Jung decía que el hombre necesita un mito, un marco espiritual que le dé sentido, porque sin él se desmorona. Y ese mito no es fantasía, es dirección sin dirección. Todo esfuerzo se convierte en desgaste,
con dirección. Cada paso tiene poder. Por eso, poner a Dios primero es la clave del éxito real, porque sin Él, todo lo demás es solo apariencia en esta parte del viaje. Quiero dejarte una práctica concreta mañana al despertar. Antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en tus pendientes, antes de dejar que el ruido te invada, toma un minuto en silencio y reconoce a Dios. Pon tu día en sus manos, dile, guíame, dame claridad, dame paz. Parece un gesto pequeño, pero ese minuto cambia el tono de todo tu día porque comienzas con dirección y no con distracción. Y al repetirlo, cada mañana, tu mente y tu alma empiezan a alinearse con lo que de verdad importa. Y aquí cierro esta parte con un puente hacia lo que viene. Porque si hasta ahora entendiste que poner a Dios primero transforma tu interior en la siguiente parte, veremos cómo esa decisión transforma también tus resultados externos. Tu trabajo, tus relaciones, tus metas, todo empieza a reflejar un orden nuevo, porque cuando Dios es el centro, lo invisible se vuelve visible y lo imposible se vuelve posible. Quédate, porque lo mejor está por llegar en la parte 4. Cuando decides poner a Dios primero, no solo cambia tu interior, también cambia lo que ves afuera, porque tu trabajo, tus relaciones y tus metas empiezan a reflejar un orden diferente. Ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la confianza de que lo que es para ti no necesita ser forzado. Ya no vives para impresionar, sino para expresar. Ya no corres para llenar un vacío, sino que caminas desde la plenitud. Y esa diferencia la nota todo el mundo alrededor. Jung decía que cuando el hombre se reconcilia con lo espiritual, encuentra coherencia. Y la coherencia es la base del verdadero éxito, porque ya no eres una cosa en público y otra en privado. Ya no aparentas seguridad mientras por dentro tiembla tu alma. Ahora, lo que muestras es lo que eres, y eso es lo que más impacto tiene en los demás. Porque la autenticidad inspira más que cualquier logro externo. Imagina cómo sería tu vida si cada decisión grande o pequeña se tomara desde esa integridad. Si tuvieras la serenidad de elegir caminos, no porque sean los más rápidos, sino porque son los correctos. Piensa en cómo cambiarían tus relaciones si dejaras de pedir que los demás llenen tu vacío y comenzaras a compartir desde tu plenitud. Piensa en cómo se transformaría tu trabajo si dejaras de verlo solo como un medio para sobrevivir y comenzaras a verlo como un espacio para expresar tu propósito. Todo esto se vuelve posible cuando Dios es el centro, porque ya no vives dividido entre lo que quieres y lo que necesitas. Ya no cargas la presión de sostenerlo todo, tú solo. Ya no pierdes energía en aparentar algo que no eres. Jung veía que muchos de los conflictos internos de las personas venían de esa falta de pinada, alineación. Vivían con un personaje hacia afuera, pero con una sombra de insatisfacción hacia adentro. Y decía que la cura era volver a integrar lo espiritual, porque solo lo divino puede reconciliar todas las partes del alma. Y aquí está lo sorprendente: cuando pones a Dios primero, incluso tus fracasos cambian, porque ya no los ves como finales, sino como aprendizajes. Ya no los sientes como derrotas que destruyen tu identidad, sino como lecciones que fortalecen tu propósito. Cuando confías, entiendes que cada cierre abre un camino nuevo, y esa confianza es la que te da resiliencia frente a cualquier tormenta. Jung decía que el hombre que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, y ese porqué profundo solo puede venir de lo divino, porque lo humano siempre será limitado. Si tu porqué es el dinero, se puede acabar. Si tu porqué es la fama, se puede esfumar. Si tu porqué es el poder, se puede perder. Pero si tu porqué es Dios, nunca desaparece. Y ese es el secreto del éxito real, porque no depende de circunstancias, sino de eternidad. Y aquí llegamos al momento clave de este viaje. El verdadero éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto confías. No es cuánto controlas, sino cuánto te alineas. No,
es cuánto demuestras, sino cuánto eres en esencia, y la esencia del hombre solo se encuentra en Dios. Jung lo vio una y otra vez en sus pacientes, aquellos que lograban integrar su dimensión espiritual. Vivían con más paz, más coherencia y más plenitud, incluso aunque tuvieran menos logros externos. Y aquí quiero dejarte con una invitación práctica. Empieza a poner a Dios primero en áreas pequeñas y verás cómo lo pequeño transforma lo grande antes de una reunión importante. Ora en silencio antes de tomar una decisión, pide claridad antes de empezar tu jornada. Agradece por un día más, son gestos simples pero cargados de poder, porque te recuerdan constantemente que no caminas solo, y cuando esa conciencia se convierte en hábito, tu vida entera cambia, deja de ser un camino de esfuerzo desesperado y se convierte en un viaje de confianza constante. Jung decía que el alma necesita símbolos para recordar lo invisible, así que crea recordatorios visibles que te conecten con lo espiritual. Puede ser una frase en tu escritorio, una canción que te recuerde tu propósito, un espacio en tu casa para orar. Cada pequeño símbolo es un ancla que te trae de vuelta al centro, y cuanto más regresas al centro, más estable eres frente al caos exterior. Y aquí está el cierre de todo este viaje. Si sientes que por más que trabajas y te esfuerzas, siempre falta algo, es porque has estado construyendo en el lugar equivocado. El éxito verdadero no se encuentra, es en lo externo, sino en lo eterno. No está en cuánto logras, sino en quién eres. Y quién eres solo se revela cuando pones a Dios primero. Ese es el mensaje que Jung intuyó y que hoy resuena más fuerte que nunca en un mundo saturado de ruido. El vacío no se llena con más logros, se llena con propósito. Y el propósito nace en lo espiritual. Así que hoy toma la decisión de dejar de cargarlo todo tú solo, de dejar de vivir dividido y comienza a construir con una guía que no falla, porque cuando Dios es el centro, el caos se ordena, el miedo pierde fuerza y tus pasos tienen firmeza, incluso cuando no ves todo el camino. Recuerda esto, no caminas solo. Y si quieres seguir profundizando en estas verdades, suscríbete ahora mismo, porque en este canal seguimos explorando los secretos de la psicología profunda, la espiritualidad práctica y las claves para vivir con paralme, integridad y plenitud. Activa la campana, comparte este video con alguien que lo necesite y acompáñanos en este viaje, porque el éxito verdadero comienza donde termina el ego y empieza la confianza en Dios.